hemos adorado a nuestro Rey y eso es una bendición, hermanos. Sean todos bienvenidos. Hay personas nuevas hoy, ¿no? No hay. Hermano Daguito, hermana Lili, pero ellos son de la casa, ¿va? Amén, bienvenidos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar el tiempo a los niños, hermanos, para que pasen a su aula, ¿o no van a pasar? ¿Sí? ¿Van a pasar los niños? Pasen a recibir su enseñanza. Niños, padres, envíen a sus hijos. Amén. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Gloria al Vamos Señor. todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad. Gloria a Jesús. En la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en San Mateo, en el capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 45. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír: a Elías llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Creo que en estas fechas, hermanos, todos están hablando del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Pero hay algo lamentable que solamente para este tiempo se menciona, ¿verdad? Y esto, hermanos, nosotros, la iglesia, tenemos que mantenerlo en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Por eso el Señor, hermanos, cuando estableció la cena del Señor, fue con ese propósito, de que no nos olvidemos de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Es vital, hermanos, para que nosotros no nos acomodemos y se nos olvide el propósito por qué es que nosotros venimos a la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordar, hermanos, esas últimas horas que Él estuvo aquí en este mundo haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era, hermanos, que Él diera su vida en sacrificio por nosotros. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo quiero recordarles, hermanos, así rápido, lo que encontramos en el capítulo 26, en la víspera, o sea, un día antes el día anterior de que Él padeciera. Recordemos que en el capítulo 26 nos habla acerca de la traición de Judas. Seguidamente nos habla de la institución de la Cena del Señor, que era importante, porque ahí Él celebró la última Pascua, pero también instituyó la Cena del Señor. Porque para nosotros la iglesia ya no celebramos la Pascua. Eso es para el pueblo judío. Nosotros
celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Que es que recordamos el nuevo pacto que Él estableció, ¿verdad? Con su muerte en la cruz, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos recuerdo, hermanos, que ahí habla acerca de la oración en el Getsemaní, cuando Él le expresaba al Padre que si fuera posible no pasar esa copa, pero que no se hiciera como Él quería, sino que se hiciera su voluntad, dándonos ejemplo a nosotros de que tenemos que aceptar la voluntad, aunque duela, aceptar la voluntad del Señor. También aparece ahí, hermanos, el arresto de Jesús. Ustedes se recuerdan, creo que todos lo sabemos, cuando llegó y vieron que Jesús se dejó prender, porque otras veces habían intentado llevárselo, pero Él se había escabullido y se les iba. Pero como ya había llegado su hora, y Él antes, muchas oportunidades les dijo que su hora ya estaba cerca. Entonces en ese momento Él se dejó prender. Pero ¿qué pasó cuando vieron que Jesús lo tomaron los enemigos, los religiosos? Dice que todos salieron huyendo. Ahí es donde se ve quién es quién, hermanos, en el momento de la prueba, ¿verdad? Solamente dice que lo siguió Pedro, fue el único que lo siguió, pero dice que lo siguió de lejos, con temor, con miedo, aunque él había dicho, aunque no te negaré, aunque muera juntamente contigo, no importa, no te negaré. Mas sin embargo, no se animó a estar cerca de él. Lo miraba de lejos, como muchas veces algunos de nosotros, de lejitos, sin compromiso, porque no queremos apartar nuestro tiempo para el Señor. Pero una cosa linda hay que llama la atención, hermanos, que un grupito de mujeres que dice que siempre le servían, estuvieron siempre con él, hasta lo último. Cuando él murió, estuvieron unas mujeres. Cuando él resucitó, estuvieron un grupito de mujeres, porque había gratitud en el corazón de ellas. Qué importante, hermanos, nosotros analizarnos y ver cómo nosotros estamos demostrándole a Dios nuestra gratitud para con Él, o hasta dónde está llegando nuestra indiferencia. Y así fue como, hermanos, prendieron a Jesús. Y los que prendieron a Jesús, ¿quiénes eran? Los principales del pueblo, hermanos, los sacerdotes, los líderes religiosos. ¡Qué colmo, hermanos! ¿Quiénes fueron los que apresaron a Jesús? Primero dice la palabra del Señor que lo llevaron con Caifás. Y cuando lo interrogaron, hermanos, y cuando Caifás dijo que Jesús estaba blasfemando porque él era el Hijo de Dios, dice que empezaron a darle de puñetazos y le escupían la cara y lo abofetearon. Y mientras estas cosas pasaban, hermanos, en aquella víspera de la muerte del Señor, dice que Pedro andaba por ahí en el patio y lo confrontaron 3 personas y 3 veces lo negó. Después de que dijo que daría su vida por él, negó que andaba con él. Y dice que cuando oyó que cantó el gallo, se recordó lo que Jesús le había profetizado. Cuando él le dijo, no, Señor, yo te seguiré. Ay, Pedrito, no te conoces todavía. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y dice que Pedro, cuando oyó el canto del gallo, se acordó eso. Y se salió del patio. Y dice que fue y lloró amargamente. Porque había dolor en su corazón por haber negado a Jesús. ¿Será que algunas veces nosotros hemos negado a Jesús, hermanos? Quizás lo hemos negado con nuestras actitudes, porque nos hemos avergonzado de Él. Pero ¿será que después de que le hemos negado con nuestras actitudes, será que hemos llorado amargamente? ¿O se nos ha endurecido el corazón?
Pedro, hermanos, nos dio un gran ejemplo de arrepentimiento. Porque Dios, hermano, le permitió eso a Pedro, pero era para enseñarle que él no podía depender de él mismo. Pedro pensaba que él lo podía hacer solo, porque él se sentía gallito, machito, ¿verdad? Tanto fue así que cuando lo prendieron, dice que le cortó la oreja al siervo del sacerdote, ¿verdad? Ah, no, Pedro, no es así la cosa, no es con espada, es con mi espíritu. Ahora, más abajito, hermanos, aparece también Judas. Mencionamos que Judas también le traicionó. Pero hay una diferencia entre Judas y Pedro. Los dos le fallaron, ¿verdad? Porque Judas lo negó, Judas lo entregó y Pedro lo negó. Pero sus reacciones fueron completamente diferentes. Y ahí está algo que nosotros tenemos que observar, pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Sino que ahorita vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 27, para que veamos, hermanos, el proceso que nuestro Señor Jesucristo fue llevando en su sacrificio y las lecciones que nosotros podemos aprender acerca de lo que Él vivió. Dice en el versículo número 1, y venida la mañana, el siguiente día o el día que murió, todos los principales, los que lo habían apresado, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Qué malévolo, ¿verdad? Y eran los líderes del pueblo, hermanos. Y eran los líderes religiosos. Estaban decididos para entregarle a muerte. O sea, hermanos, imagínense que eran los líderes religiosos. Con eso entendemos, hermanos, que los peores enemigos de Jesús, hermanos, son líderes religiosos. Son líderes religiosos. Y lamentablemente, hermanos, se han inmiscuido en la iglesia. Eso sigue siendo así. Porque hacen con el pueblo lo que ellos quieren. Y no les importa, hermanos, estar en contra de Jesús. Porque ellos tienen sus propios intereses. Y lo que les interesa es llenar sus bolsas. Y no les importa el sufrimiento del pueblo, ni negar y dar muerte a Jesús una vez más. Y dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Imagínense, atado lo llevaron. Jesús, un hombre humilde. ¿Cuántas veces estuvo él predicando ahí delante de todos, ahí, hermanos? Y nunca. Pero atado, hermanos, como si fuera un criminal. El hombre más manso, hermanos, que ha tenido la humanidad. Tuvieron que atarlo. ¿Por qué? Porque ellos se gozaban en el sufrimiento de Jesús. Entonces Judas, el que le había entregado, dice, oiga esto, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué clase de arrepentimiento, hermanos? Al ver que le habían entregado, al ver que le habían condenado, Judas, hermanos, se equivocó. Él pensó, hermanos, de que lo iban a aprender, que no se iba a dejar aprender como lo había hecho muchas veces. Pero cuando se dio cuenta de que lo habían tomado y que lo habían condenado a muerte, aquí dice que se arrepintió. Y muchos usan este versículo para decirte de que Judas se salvó. No, Judas no se salvó, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque el arrepentimiento que aquí menciona, hermanos, de Judas, no es el arrepentimiento que viene del original, que es metanoia. El arrepentimiento metanoia viene de un arrepentimiento sincero, de corazón. El arrepentimiento genuino que Dios quiere que nosotros tengamos para que seamos verdaderos hijos de Él. El arrepentimiento que Judas presentó, hermanos, viene del original metamelomai, que es estar preocupado por haber hecho algo malo.
O sea que la correcta interpretación era esa, hermanos. Lamentarse por algo. Esa es la clase de arrepentimiento que tuvo Judas. Para que usted vea que en otra, ahora tenemos diferentes interpretaciones de la palabra. En el lenguaje actual y también en la traducción latinoamericana, oiga cómo dice: y cuando Judas, dice, supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal, dice, por haberle traicionado. Aquí no dice que se arrepintió, ¿verdad?, sino que le están dando el verdadero sentido al original de la palabra. Por eso qué importante es escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Por eso podemos comprobar de que Judas, hermanos, no se salvó. No pudo. Él pensó, hermanos, que iba a poderlo hacer. Y hay una prueba, hermanos, en la palabra del Señor, en Juan 17:12. Y ahí Jesús nos deja claro, hermanos, de que Judas, hermanos, no se salvó. Dice Juan 12:17: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando Jesús estaba orando por la iglesia, ¿verdad? A los que me diste, yo los guardé. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaré. Y ninguno de ellos se perdió. Ahora mira, aquí está la cosa. Si no, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Salmo 41:9, mire lo que dice: aún el hombre de mi paz, esta es profecía, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía, mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Cuando dice alzó contra mí el calcañal, ese me traicionó, refiriéndose a Judas. Y en todos los evangelios también lo menciona, cuando Jesús les dice que era necesario que Él fuera entregado. Pero ay de aquel hombre, le dice, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esas palabras son de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento en Él, hermanos. Y dice que en el versículo 4 sigue diciendo Judas, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Él reconoció que era sangre inocente, porque le quedó remordimiento por lo que había hecho, pero no se pudo arrepentir. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora ya lo hiciste, pues atenete a las consecuencias, ¿verdad? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Buscó la solución más práctica, ¿verdad? Esa es la solución más práctica que los hombres buscan para huir de sus problemas, hermanos. Porque son egoístas. Porque no pueden enfrentar sus errores. Judas, hermanos, si nos damos cuenta, con irse y con suicidarse, él hizo su propia justicia. Y ahí está la diferencia, hermanos, entre en la reacción que hizo Judas y en la reacción que tomó Pedro. Judas tomó su propia justicia porque él se suicidó, mientras que Pedro, cuando él se dio cuenta que le había faltado a su maestro, fue redargüido de pecado y reconoció su error y lloró amargamente. Por eso, hermanos, qué bonito es cuando venimos al altar. Qué bonito es cuando nos postramos delante de Él y nuestras lágrimas fluyen. Es lindo, hermano, porque ahí estamos demostrando que tenemos gratitud para con Él. Tal vez ya no estamos llorando por arrepentimiento de nuestros pecados, porque eso ya lo hicimos y lloramos. Pero ahora, hermanos, tenemos que llorar delante de Él, no amargamente, sino que de gozo. De saber, hermanos, de que Él dio su vida por nosotros en la cruz y nos dio salvación y vida eterna. Y ser agradecidos con Él, ya no ser indiferentes. Por eso, hermanos, qué gran diferencia hay, hermanos, entre la actitud de Judas y la actitud de Pedro. Lo que hizo Judas, hermanos,
Fue planificado. El pecado se planifica, hermanos. El hombre sin temor de Dios planifica el pecado, planifica lo que va a hacer. No, ese empieza a ver qué es lo que va a tramar para poderle hacer daño a su prójimo. Empieza ahí a ver cómo hace para controlar a esa persona a la que quiere que sea su presa. Ya sea para hacerle daño, para violarla, o para matarla, o para robarle. Pero lo planifica. Judas actuó así, hermanos, planificando. Ahora el caso de Pedro, hermanos, no fue planificado. Fue un producto de las circunstancias de la vida. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que a veces cuando sentimos, hermanos, le fallamos a Dios, ¿verdad? Y decimos, ay Dios, y le decimos, le mentí, se va. Pero en el momento somos redargüidos de que le fallamos a Dios. E inmediatamente nos arrepentimos. Y si a esa persona que le mentimos la buscamos y le decimos, mira, te mentí. Eso es una actitud de un verdadero cristiano. Pero el que no tiene temor de Dios, hermanos, hace una y otra, y es tan duro su corazón que peca, y bien, gracias. No es redargüido, porque su corazón está duro, y el Espíritu de Dios está contristado. Y dice, y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Oiga, ahora hermanos, esos ingratos que prendieron a Jesús y que pretendían darle muerte, se creían irreprensibles. No querían echar las monedas de plata en la ofrenda porque decían que era precio de sangre. Hipócritas, ¿verdad? Estaban conscientes, hermanos, de lo que estaban haciendo y que le querían dar muerte a Jesús porque entraron en celos, en envidia de que les estaba destruyendo su negocio, porque les decía la verdad, les decía que eran unos hipócritas, unos mentirosos, unos sepulcros blanqueados, y les daba duro, y por eso querían matarlo. Y dice, y después de consultar, dice, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ay, qué bueno, qué buenas obras, ¿verdad? Para comprar un terreno para dar sepultura a los extranjeros. Hipócritas, ¿verdad? Para que vieran que hacían buenas obras. Pero dice el Señor que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo número 8, por lo cual aquel campo ese se llama hasta hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Qué profecía más precisa esta, hermanos. Estas son las profecías, hermanos, de un hombre de Dios. 600 años él había dado esa profecía, hermanos, y ahí con las 30 monedas que le dieron a Judas se cumplió. Esas son las profecías, hermanos, que da el Señor. Ahora, hermanos, las profecías de ahora, hermanos, creo que al Señor quizás no es risa la que le dé, sino se molesta. Porque muchos dicen que son profecía y cosas que el Señor no les ha dicho que digan. Porque ahora, hermanos, qué bonita, buscando qué le dice el profeta. Porque la mayor parte ahora, hermanos, de los que dicen que son profetas, endulzan el oído, pero no dicen lo que dice el Señor. Porque si revisamos las profecías, hermanos, la mayor parte de profecías en la palabra son, hermanos, de reprensión para el pueblo, para que se afirme con Dios. No para que nos vaya bien ni para nada de eso, hermanos, es para que nos pongamos pilas, hermanos, para que reflexionemos de nuestra vida y nos pongamos rectos, firmes en el camino del Señor. Dice el versículo número 10, y les dieron para
el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Número 11 dice, y Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Le respondió, hermano, porque era fácil responderle, ¿verdad? Le estaba diciendo una verdad, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Imagínense, hermano, aquel gentío enemigos que estaban ahí tirándola en contra de él, gritando delante de él. Y Pilato dice que entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra de ti? Pero Jesús dice, no le respondió ni una sola palabra, hermanos. Qué tremendo, ¿eh? De manera que el gobernador, dice, se maravillaba mucho de ver la actitud de Jesús. Porque es normal, hermanos, de que cualquier persona, aunque sea quien sea, que sea culpable, cuando empieza a acusarlo, habla para defenderse. Y le echa la culpa a otro. Quizá nosotros hemos caído en eso, aunque ahora ya no, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero nos gusta justificarnos. Pero Jesús dice, no dijo ni una palabra. Es que Jesús, hermanos, ya lo había profetizado, hermanos, Isaías. Dice Isaías 53:7, hermanos. Oiga lo que dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire cómo se cumple la profecía, hermanos. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Qué humildad, qué mansedumbre. Le estaban diciendo blasfemia, le estaban diciendo cosas horrendas, hermanos. Lo estaban atacando por todos lados, pero él se quedó callado. Hermanos, qué lección la que aprendemos nosotros. Cuando nos estén señalando, cuando nos estén criticando, cuando estén hablando en contra de nosotros, hermanos, es mejor callar. Dice el Señor en San Mateo, hermanos, que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es en el reino celestial. No nos preocupemos, hermanos, de tantas calumnias o cosas que están hablando de nosotros. Porque en vez de dañarnos, mejor nos bendicen. No perdamos nuestro tiempo en tonteras, hermanos. Y sirvámosle a Dios con gozo y con alegría, no importa las circunstancias. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, el que el pueblo quisiera. O sea, ese día le llamaban, era como un día de gracia. Era el día de la bondad del gobernador. Para que dijeran, qué bueno es nuestro gobernador, ¿verdad? Y dice que el pueblo decidía la persona que podía ser libre. Dice que en ese entonces tenían preso a un famoso llamado Barrabás. Era famoso, pero no por bueno. Era famoso por maleante. Dice que Barrabás era acusado de sedición. O sea que era pleitero, era de aquellos que le gustan las protestas, de aquellos buchincheros, ¿verdad? Aquellos hermanos que en la actualidad le llamamos que son del pandillero, ¿verdad? Algo así era Barrabás. Era un asesino, era un ladrón, un criminal. Era famoso por las maldades que él hacía. Y dice, y reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, hermanos, Barrabás, que por envidia le habían entregado. Barrabás, hermanos, le dio esta oportunidad porque ellos dijeron, no, aquí no van a votar por Barrabás, van a votar por Jesús. Porque sabía que no le convenía votar por Barrabás, ¿verdad? Porque Barrabás era un maleante. Era alguien, hermanos, que le temía a la sociedad. Ellos dicen que le entregaron por envidia y por celo.
Miren, hermanos, hasta dónde puede llevar al hombre la religiosidad. Porque el religioso siempre quiere tener la razón, aunque esté equivocado, y no le importa el daño que le haga a su prójimo. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres, hermanos. Porque Jesús, hermanos, era sincero y les hablaba con verdad, y por eso ellos querían eliminarlo. Qué tremendo. Y miren lo que pasó, hermanos, cuando él estaba en ese conflicto, hermanos, de Pilato, de decidir si condenaba a Jesús o lo dejaba en libertad. Dice el versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, oiga, le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy, dice, he padecido mucho en sueños por causa de él. Oiga, hermanos, cómo Dios puede usar a cualquiera, hermanos. A la mujer de Pilato, hermanos, que era una mujer pagana. Dios le habló para que le llevara el mensaje, hermanos, a Pilato. No tengas nada que ver con ese justo. Previniéndole, hermanos, que no lo hiciera. Pero ¿qué hizo Pilato, hermanos? Prefirió quedar bien con los envidiosos y con los celosos antes que con Dios. Qué decisión más tremenda la que hizo Barrabás, hermanos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Persuadieron, hermanos, al pueblo. ¿Y qué es persuadir, hermanos? Persuadir es convencer, es inducir, es seducir. Pero ¿cómo convirtieron, hermano? Convencieron al pueblo. Para convencerlo, lo mejor que tuvieron que hacer algo. Tuvieron que ofrecerles algunos beneficios para que ellos dijeran, está bien, pues, vamos a votar porque dejen suelto a Barrabás. Porque el pueblo, hermanos, no era posible que ellos supieran, si sueltan a Barrabás, hermanos, qué peligro para nosotros. No, voten que dejen libre a Barrabás. A saber cuánto les darían, hermanos. Como hacen los políticos, ¿verdad? Para conseguir el voto. Qué tremenda la situación, hermanos. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. A saber con qué interés, hermanos, pero votaron por Barrabás. Y entonces les dijo Pilato, ¿y qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. ¿Y qué muerte, hermanos, la que pidieron? La muerte más cruel, hermanos, que había en ese entonces. La muerte que se le daba, hermanos, a los peores delincuentes. La crucifixión, hermanos, era la muerte más dura que podía haber. Y esa fue la que pidieron para Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de esta sangre, de la sangre de este justo, allá vosotros. Qué fácil, va. Qué fácil lavarse las manos, ¿verdad? Y quitarse toda responsabilidad. Pero dijo, de este justo, reconociendo que él estaba fallando como gobernador, porque él como gobernador estaba llamado a hacer justicia, pero se lavó las manos para entregar a Jesús, para condenar a Jesús, a pesar de que sabía que era inocente. Se lavó las manos. Cuando él se lavó las manos, los judíos estaban entendiendo perfectamente lo que él estaba haciendo. Porque lavarse las manos en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo de la ley, era un rito que había sido establecido por Moisés. Cuando aparecía un muerto y no sabían quién es el que le había dado muerte. Ahí está en Deuteronomio 21, 6 al 9. Cuando aparecía ese muerto y no había quien lo hiciera, entonces llevaba el sacerdote y hacían un ritual y se lavaban las manos para que no llegara castigo al pueblo por la muerte de esa persona.
Pilato, aunque no era hermano judío, era un hombre pagano que tenía sus propios dioses, pero como sabía que estaba tratando con judíos, eso me van a entender, dijo, y se lavó las manos. Pero lo tremendo, hermanos, es que ahí donde está esta norma que dejó establecida Moisés, en el versículo 9 dice: y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero Pilato no estaba haciendo lo recto delante de Dios, hermanos, porque sabía que Jesús era justo. Entonces, hermanos, Pilato no hizo lo justo delante de Dios. Tuvo problemas con Dios. No estamos para juzgar, pero lo que él hizo, bíblicamente, hermanos, fue un grave error. Dios, hermanos, puede perdonar cualquier pecado, pero necesita arrepentimiento. Aún a Judas lo pudo perdonar, pero cuando no hay perdón, cuando no hay arrepentimiento de corazón, Dios no puede hacer nada. Dice Números 14:18. Jehová, dice, es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pilato falló como gobernador. No lo podía tener como inocente. Tenía que hacer justicia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar la justicia para ser agradables a los ojos de Dios. En nuestra vida diaria, hermanos, siempre se nos van a presentar oportunidades de demostrar si somos justos o somos injustos, si somos cabales, si tenemos un negocio, cómo tratamos, hermanos, a nuestros clientes, dándole las ventas cabales, con justicia, o cómo tratamos, hermanos, a alguien que nos ayuda, que son nuestros colaboradores. ¿Los tratamos con justicia o nos aprovechamos de ellos? Dios conoce el corazón, hermanos. Por eso, hermanos, las injusticias están en el mundo, hermanos, y las podemos ver todos los días. Podemos ver, hermanos, cuántos injustos maleantes andan libres por las calles. Y los vemos en la televisión, hermanos, que los jueces se venden y están libres porque actúan con el corazón de Pilato. Sabiendo que son culpables, los dejan libres. Hay tantos asesinos, hay tantos violadores, hay tantos ladrones fuera, hermanos, que entran a las cárceles, pero solo dan la vuelta y al poco tiempo están fuera. Así es nuestro mundo, hermanos. Así ha sido nuestro mundo. Y dice el 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué confesión más insensata, hermanos, las que hicieron estos hombres, hermanos. Cometieron el error de su vida. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como quien dice, asumimos nuestra responsabilidad y no importa las consecuencias. Esas son en palabras chapinas, ¿va? Eso quisieron decir, que venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos lo que venga. Con sus propios labios, hermanos, se provocaron un gran daño a los judíos y les ha traído graves consecuencias, hermanos. Los judíos siempre han sufrido, siempre han estado en guerra, siempre, hermanos. Desde el principio, hermanos, la desobediencia, la falta de saber adorar a Dios, los tuvo, hermanos, en esclavitud. Los judíos, hermanos, estuvieron por 400 años en Egipto. Y hermanos, y salieron de ahí, hermanos, y siguen desobedeciéndole a Dios. Y caen en manos de los asirios. Después, hermanos, caen en manos, hermanos, de Babilonia. Y estuvieron nuevamente 70 años esclavos en Babilonia con el rey Nabucodonosor. Los judíos han sufrido, hermanos, en todo tiempo. En el año 70, hermanos, el emperador Tito
les destruyó su templo. Han sufrido. Los judíos, hermanos, es el pueblo que más ha sufrido. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, Hitler, su meta era exterminar al pueblo judío. Mató más de 6 millones de judíos. Pero para la gloria de Dios, hermanos, no han podido exterminar a los judíos, porque sea como sea, hermanos, los judíos son el pueblo de Dios. Y nosotros, la iglesia, hermanos, la palabra del Señor nos manda a que oremos por la paz de Israel, porque gracias a ellos nosotros estamos aquí. Porque gracias, hermanos, a que ellos le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo, la salvación llegó al pueblo gentil. A los suyos vino ese y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, eso es a nosotros, hermanos, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Somos privilegiados, hermanos, por el sacrificio de ellos. Los españoles expulsaron a los judíos, no querían ni un judío en España. Pero nadie ha podido vencer al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios, hermanos. Porque siempre permanece un remanente, hermanos, como la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, la han querido destruir. En la iglesia ha sido diferente. Ustedes saben de la Inquisición. Han matado millones de cristianos, hermanos, queriendo destruir el cristianismo legítimo, y no las sociedades de religión. Lo han querido exterminar, pero no han podido, hermanos, porque la palabra del Señor dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No podrán destruirnos, hermanos, porque en toda época de la historia ha prevalecido la verdadera iglesia, hermanos. Aunque han habido periodos de oscurantismo, pero la iglesia ha permanecido. Aunque sea unos pocos ahí, hermanos, pero han estado firmes. Si no hubiera sido así, hermanos, no estuviéramos nosotros ahora alabando y exaltando el nombre del Señor. Entonces dice, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Se oye fácil, ¿verdad? Lo sacó y lo azotó, ¿verdad? Pero esos azotes, hermanos, esos azotes fueron duros. Esos azotes, hermanos, desfiguraron el cuerpo de Jesús. Con aquellos látigos que les ponían garfios en la punta de metal o de hueso, que cuando pegaba el latigazo, hermanos, dice que rasgaba, hermanos, los músculos y se penetraba, hermanos, y se levantaba la piel. Y dice que se les desangraban porque rompía las venas y destrababa los ligamentos y los tendones. ¿Y cuántos latigazos recibió, hermanos, sin compasión? Hasta que desfiguraron el cuerpo de Jesús. Por amor a nosotros, hermanos. Y qué pena, hermanos, ahora los hombres haciendo negocio con Jesús y su santo evangelio. No se vale. No se vale. Él dio su vida, hermanos, para que nosotros fuésemos salvos. Para que fuésemos libres, hermanos, de una condenación. No para que nosotros pensemos, hermanos, que Él quiere que nos enriquezcamos. Por amor a nuestras almas vino Él, hermanos. Y entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la compañía y le desnudaron, dice. Era una vergüenza, hermanos, que le quiten su ropa. Y le echaron encima un manto escarlata. El color escarlata, hermanos, era el que usaban los reyes, pero lo estaban haciendo para burlarse de Él.
Y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Los reyes usan coronas, ¿va? Pero coronas de oro, con diamantes, con rubíes. Pero a mi Cristo, una corona de espinas, para burlarse de Él. Y una caña en su mano, un cetro, para burlarse de Él. E hincándose de rodillas delante de Él, le escarnecían diciendo: salve, oh Rey de los judíos. Lo escarnecían, se burlaban, se mofaban de la peor manera. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Lo escupían, agarraban la caña y le daban en la cabeza. Pero si él tenía la corona de espinas, hermanos, y libre de eso, le daban con un palo en la cabeza, le incrustaban más las espinas, hermanos. Si solamente que nos tope una espinita así, hermanos, aquí en la mano, que nos caiga un afatillo, hermanos, estamos ahí que no hayamos qué hacer. Y a él le metían las espinas, hermanos, con cada palazo que le daban. ¿Se puede imaginar usted qué dolor recibió nuestro Señor Jesucristo? Todo por amor a nosotros, hermanos. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que le llevase la cruz. Lógicamente, hermanos, Jesús estaba casi muerto quizá, después de la gran azotada, porque le trataron como quizás nunca habían tratado a un maleante. Quizá tenía dificultad hasta para pararse, porque fue dura la paliza que le dieron. Y cuando llegaron a un lugar, dice que por eso que buscaron a ese hombre para que le ayudara a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Pero qué pasó? Pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no quiso beber ese vinagre con hiel, hermanos? Porque el vinagre con la hiel, hermanos, sirve para apaciguar dolor. Cuando nosotros nos golpeamos, en aquel tiempo, cuando te golpeaban una torcedura o algo, tomaban vinagre con hiel para quitar el dolor. Y Jesús, hermanos, tuvo que cumplir la profecía, porque dice la palabra del Señor que Él llevó, hermanos, nuestros dolores. Él llevó, hermanos, el dolor que nosotros merecíamos llevar. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él. Y aunque nosotros, hermanos, hubiéramos sufrido lo que sufrió Jesucristo, no hubiéramos sido perdonados, porque únicamente Él lo podía hacer, porque Dios necesitaba a alguien que no tuviera pecado, y eso solamente el Hijo de Dios. Pero Él llevó, hermanos, nuestras enfermedades y nuestras cargas. Dice Isaías 54:5, oiga, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, dice, nuestros dolores. Lo que nosotros merecíamos, hermanos, lo llevó Él. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Llegó hasta el fin, hermanos, su sacrificio. Y cuando le hubieron crucificado repentinamente, repartieron entre sí sus vestidos y les echaron en suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo, hermanos, cumpliendo la profecía. Hay personas, hermanos, que justifican sus enseñanzas
cuando hablan de que repartieron, hermanos, las túnicas de Jesús y que las rifaron. Diciendo, hermanos, de que la ropa de Jesús era una ropa finísima, que por eso le echaron en suerte, para justificar sus enseñanzas malvadas, hermanos, de que Dios quiere que seamos ricos. Pero no es así, hermanos. Porque dice que Jesús padeció eso y repartieron y echaron en suerte sus vestidos para que se cumplieran las Escrituras. Pero los hombres insensatos, hermanos, lo hacen para hacernos creer, hermanos, de que Dios quiere que nosotros seamos poseedores de grandes riquezas. Qué lamentable, hermanos. Ellos aluden, hermanos, de que las prendas, las vestimentas de Jesús eran de gran valor. Ay, dicen algunos, hermanos, eran de una sola pieza ese. Pero contradice la palabra, porque Jesús dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando él iba a predicar, se iba a la casa de Pedro. Jesucristo era humilde, hermanos. Ese era nuestro Jesús, humilde y manso. Pero el hombre, por conseguir sus beneficios, no les importa torcer las Escrituras. Que Dios tenga misericordia. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Cuando pusieron ese escrito ahí, hermanos, algunos se molestaron porque decían: ese no es Rey de los judíos. Y no querían, pero Dios es soberano y le estaba poniendo ahí una gran verdad, porque Jesús sí es el Rey de los judíos. Nada más de que ahorita lo despreciaron, pero todavía, hermanos, cuando venga Jesús en su segunda venida, se van a encontrar con Él y van a reinar con Él por los siglos de los siglos, como nosotros, la iglesia. Entonces dice: crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y a los que pasaban le injuriaban, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera, dice, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Para Jesús, hermanos, era fácil. Ellos lo estaban injuriando y molestándolo: desciende de la cruz si eres hijo de Dios. Para Dios era lo más sencillo, hermanos, para Jesús. Pero Él estaba cumpliendo, hermanos, lo que el Padre le había mandado hacer. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Mire lo que dice Juan 10:18. Mi vida nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, decía Él. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Él se entregó, hermanos, a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Y le decían: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los insultaban, hermanos. Hay momentos difíciles en la vida, hermanos, de que nosotros, aunque estemos padeciendo, hermanos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la soberanía de Dios, porque ser cristiano no es fácil, hermanos. Así como para Cristo no fue fácil llegar a ese momento, para nosotros, la iglesia, también, hermanos. Habrán momentos difíciles de prueba, de dolor, de tristeza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, les dijo Jesús. Lo mismo, dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. En Lucas, hermano, dice que los ladrones también le injuriaban. Pero en San Lucas y en San Juan, hermanos, dice la palabra del Señor que fue uno de ellos nada más. Y dice que uno de los ladrones dijo al otro: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ese ningún mal ha hecho.
Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, dice la palabra del Señor de que para Él, hermanos, los últimos podrán ser posteros y los postreros primero. No nos confiemos, hermanos, de que tenemos tanto tiempo de ser cristianos. Que fue crucificado a la par de Jesús, hermanos, en el último momento recibió la salvación y la vida eterna. No nos confiemos también, hermanos, de que porque queremos hacer lo que se nos dé la gana, Dios nos va a dar la oportunidad de arrepentimiento. No tenemos seguridad de la vida, hermanos. Sirvámosle al Señor, hermanos, en todo tiempo y no nos apartemos de Él. Estoy por terminar ya, hermano. Y desde la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, de las 12 a las 3 de la tarde, hermanos, se puso oscuro, hermanos, para hacer marcar, hermanos, en la historia de la humanidad lo que Jesucristo estaba haciendo. Marcó, hermanos, esa oscuridad para que al morir, hermanos, a las 3 horas se marcara el triunfo, hermanos, de que Él había alcanzado la victoria y había destruido a Satanás. Y dice, y cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, que esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se sintió completamente solo. En ese momento, cuando estaba llevando, hermanos, aquella carga del pecado de nosotros, ese momento en que el Señor, cuando Él estaba en la oración en el Getsemaní, le dijo al Padre, Padre, que si es posible que no pase esta copa sobre de mí, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Porque ahí, hermanos, en ese momento es cuando Dios estaba derramando la copa de su ira sobre de Él, sobre su propio Hijo, sobre su unigénito Hijo, hermanos. Estaba derramando su ira. Y le dice, Padre, ¿pero por qué me has desamparado? Lo desamparó, hermanos, por culpa de nosotros, por culpa de nuestro pecado. Por eso, hermanos, Jesús se sintió solo y abandonado, porque nuestros pecados estaban sobre de Él. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama ese. Como nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Una cosa nos dicen y otra hacemos, porque no ponemos atención. Y al instante ese, corriendo uno de ellos, tomando una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. En esta oportunidad sí tomó el vinagre porque era puro. No era para quitar dolor, pero sí era para saciar su sed. Porque imagínense con tanta sangre que botó, con tanto que hicieron, hermanos, con como lo tenían, ¿cómo estaría deshidratado su cuerpo? Con un poquito de vinagre lo saciaron. Si nosotros, hermanos, con solo que estamos haciendo un poco de movimiento, hermanos, nos deshidratamos. Y ahora Él, hermanos, da más de 24 horas de estar sufriendo, completamente deshidratado. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Juan, en el capítulo 19, versículo 30, lo expresa de esta manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cuando los judíos, hermanos, decían consumado es, era una palabra común que los judíos decían. Cuando ellos estaban haciendo un trabajo, cualquiera que sea, y lo terminaban, ellos decían, consumado es. Entonces, ellos estaban perfectamente, escucharon lo que Jesús dijo. Jesús dijo, la obra está terminada. Consumado es. Venció a Satanás, le dio en la cabeza, lo destruyó.
Cuando Satanás pensó que había ganado la victoria porque lo había matado, Jesús estaba cantando victoria, porque había alcanzado a toda una humanidad para que nadie se pierda y tenga la oportunidad de salvación. Gloria al Señor. Y dice que en ese preciso momento el velo del templo se rasgó en dos y se abrió de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rasgó, hermanos. El velo, hermanos, era un velo que había así, hermanos, que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba el arca, que representaba la presencia de Dios, y ahí nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Pero antes de entrar, hermanos, tenía que hacer sacrificios de un cordero, hermanos, sin mancha, y rociar la sangre sobre ellos y sobre de él, para que los pecados fueran expiados. Y entraba, hermanos, ahí a hacer ¿cómo se llaman los ritos? El sacerdote. Por eso cuando entraban, hermanos, al lugar santísimo, le ponían unas campanillas, hermanos, aquí en la ropa, porque él estaba en movimiento y sonaban las campanillas, como una seña, hermanos, de que él todavía estaba vivo. Porque ellos sabían que si las campanillas dejaban de sonar, era porque el sumo sacerdote había entrado en pecado y caía muerto. Y le tenían una cuerda y lo sacaban. Este ejemplo, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros. Si al sacerdote, hermanos, que entraba en pecado, moría inmediatamente, eso nos da a entender a nosotros, hermanos, que el Señor es severo a los que no quieren obedecer su palabra. Nos da a entender, hermanos, que Dios cumplirá su palabra de no tomar por inocente al culpable, porque el que las debe a Dios las paga, hermanos. Aquí podemos llevar una vida, hermanos, de apariencia, pero a Dios no lo podemos engañar. A Él o le somos o no le somos, hermanos, porque llegará el día en que tenemos que entregar cuentas con Él. Y recordemos, hermanos, que el tiempo está cerca. Las señales, hermanos, se dan a conocer. El Señor no dijo el día ni la hora cuando Él vendría por nosotros, pero sí dejó señales. Y las señales son evidentes, hermanos. El Señor, hermanos, yo siento, hermanos, que estamos en tiempos extras. De un momento a otro, hermanos, el Señor aparece, hermanos, y la iglesia nos vamos con Él. Pero los que han sido indiferentes, hermanos, hoy es el momento, hermanos. Hoy es el momento en que podemos reconciliarnos con Él. Analicemos, hermanos, el gran sacrificio que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo por culpa de nuestros pecados. ¿Por qué ser indiferentes? Y con estos versículos que estamos leyendo, estamos descubriendo que con Dios no se juega. Que Dios va a ser severo, hermanos, cuando el día llegue, para que nos acerquemos a Él, que es la única fuente de salvación. Y cuando dice, hermanos, de que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, es para que nosotros los humanos, hermanos, entendamos que la salvación viene de arriba. La salvación no viene, hermanos, de la religiosidad del hombre. No viene, hermanos, de las cosas que el hombre se ha inventado para querer llegar a Dios. La salvación viene de Jesucristo, hermanos, que descendió del cielo. No viene de medio, hermanos, de métodos humanos. Solo hay un Salvador que se llama Jesucristo, hermanos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único y no hay otro. Hechos 4:12, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo.
Espero, hermanos, que atendamos la voz de Dios. Usted que nos ve a través de las redes sociales, usted que tiene la oportunidad de conectarse y de ver este mensaje, reflexione de su vida y considere su vida. Dele el valor que Dios le dio con su sacrificio en la cruz. No menosprecie la salvación, porque el tiempo está cerca y ya no habrá más oportunidad. Jesucristo viene, hermanos, por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Démonos la oportunidad, hermanos, de salvación y vida eterna. Y no juguemos al Evangelio. Vivamos una vida temerosa a Dios, porque es la única manera. Dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, pongámonos en pie. Gracias, hermanos, que estuvieron con nosotros hasta este momento. Si usted quiere hacer un compromiso con Dios en esta hora, yo le invito para que usted haga la oración de fe y repita conmigo, para que el Señor perdone sus pecados. Señor Jesús, en esta hora, te doy gracias, Padre bendito, por haber escuchado tu palabra en esta hora y reconocer, bendito Dios, que te he fallado. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz, que a través de ella, Señor, tú puedes perdonar mis pecados y darme vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame, Señor, esa salvación maravillosa que tú viniste a darnos, Señor. Inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y ayúdenos a serte fieles, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias por haber estado conectados con nosotros. Pasen feliz noche. Que el Señor les bendiga.